Todos pertenecemos a algo, familia, iglesia o sociedad. Pero quien dicta qué hacer o cómo hacerlo en medio de estos grupos es algo que trasciende: el Evangelio. A través de él podremos vivir extendiendo nuestra mano al necesitado, escuchando al cargado y abrazando al vulnerable. Y de eso hablamos aquí, en conversaciones cotidianas que apuntan a la esperanza eterna. Bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. Estamos felices platicando con David y Sarita. Es un deleite compartir al aire conversaciones que creemos valiosas y que quisiéramos tener con más amigos, y que por la bendición de estos medios podemos dejar grabados para que ustedes compartan. Es muy valioso para nosotros que ustedes compartan estos recursos, porque nosotros no estamos dependiendo de estar pagando publicidad ni nada por el estilo. Dependemos de nuestros donantes y nuestros amigos de Open Marketing, que nos abrieron el espacio en su maravilloso y bello estudio. Y nos ayuda a que dejen un review en las plataformas de podcast y que lo compartan en sus redes sociales, porque creemos que hay mucho terreno que cubrir en temas de niñez vulnerable y de familia y de crianza y de vida cristiana. Y entonces es un gozo cada vez que alguien escribe y dice: no había visto esto, o me sentí acompañado en tal tema. Y nadie tiene por qué atravesar nada solos. Y por supuesto que lo hemos dicho en el pasado y lo queremos reiterar: nosotros no somos un sustituto de las conversaciones reales que tienen que pasar en tu vida, pero somos privilegiados de poder quizás provocarte buenas preguntas para que tú vayas y platiques con alguien que Dios ha provisto para caminar contigo en comunidad. Entonces, estoy feliz de estar aquí con David y Sarita nuevamente para conversar de un tema que creo que nos falta mucho explorar en el cuerpo de Cristo. Fíjate pues cómo Dios usa la terminología cuerpo. El cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, y el apóstol Pablo usa mucho la figura del cuerpo, de cómo cuando un miembro se duele todo el cuerpo sufre, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pareciera que a veces los cristianos queremos separar nuestra vida espiritual, y ser espirituales es casi olvidarte del cuerpo, y hasta hemos catalogado ciertos pecados como aceptables y tiene que ver con el cuerpo. O sea, no dormimos bien a veces, no comemos bien, no le ponemos atención a nuestros dolores reales que están pasando en el cuerpo, ni hablar de la salud mental, porque consideramos que tal vez es una parte no espiritual, cuando la Biblia es explícita a lo largo de su, ¿verdad?, del trayecto bíblico, en cómo el Señor nos hizo integralmente. Entonces, hoy vamos a tocar el tema con estos dos señores psicólogos acerca de cómo las emociones tienen conexiones directas con nuestro cuerpo, y cómo nosotros podemos empezar a considerar y a pensar de manera quizás diferente en torno a los dolores que sí pueden llegar a suceder en muchas maneras y se manifiestan en el cuerpo. Entonces, el tiempo es de ustedes. Sarita, ¿por qué tenías tú en tu corazón este tema? Sí, porque mira, yo creo que acompañamos a familias que son familias del corazón o familias de acogimiento, o que están en ese proceso de convertirse en familias. Y uno de los temas que está muy ahí en todo el material que compartimos cuando damos entrenamientos informados en trauma es el impacto del miedo, por ejemplo, en la vida de los niños. Como la ansiedad, como el miedo a la separación, como todo eso, que son procesos psicológicos en los niños, se manifiestan de forma somática, ¿verdad? Se manifiestan en sus cuerpos, y les animamos a los papás a ser observadores, a reconocer señales, ¿verdad? A ver si los niños hay rigidez en su cuerpo, si su mandíbula están apretando la mandíbula, si sus puños están cerrados, observar sus ojos, si las pupilas están dilatados, la respiración de los niños, y los animamos a observar, pero en realidad deberíamos de empezar por aprender a reconocer nuestros propios cuerpos y nuestras propias emociones y el impacto de las emociones en nuestro cuerpo, porque entonces nos va a resultar más fácil manejar las de los niños, ¿verdad?
ellos están en una montaña rusa de emociones y si nosotros también, y si no logramos identificar las señales de ellos, ni las nuestras, entonces se imaginan el cortocircuito que es en el día a día, en las relaciones, cuando se desbordan ellos y nos desbordamos nosotros en emociones, ¿verdad? Entonces es interesante como reconocer, como aprender cómo funcionamos, somos química, ¿verdad? Cómo funcionamos a nivel de hormonas, con los neurotransmisores y qué impactos biológicos se dan en el cuerpo, porque es una relación psicofísica, ¿verdad? Estamos hablando de esa interrelación de las dimensiones, lo que decía Saisha muy acertadamente, el Señor nos hizo como seres tridimensionales con una dimensión somática que es la que vemos, es la visible y que a veces menospreciamos, y que a veces no nos relacionamos de forma saludable con el cuerpo. Una dimensión psíquica, ahí donde está todo nuestro sistema de creencias, ahí es donde internalizamos todos los deberías, ahí es donde tenemos toda esa lucha de pensamientos, lo que en la Biblia lo leemos como el alma, como el corazón, ¿verdad? Y una dimensión espiritual. Las tres se relacionan, las tres dimensiones se impactan la una a la otra y es interesante comprender que las emociones tienen una función y hay una manifestación física para cada emoción en el cuerpo, cómo se ve en nuestro cuerpo cada emoción. Y creo que algo súper importante, nosotros como humanos nos gustan las categorías, nos gusta separar para poder estudiar, ¿verdad? Yo creo que es la forma que Dios nos hizo, pero no podemos asumir que Dios llegó a la creación con esa cosmovisión. Él cuando llegó a crear los seres humanos fue un acto sumamente espiritual, porque Él es espíritu, y sopló, como dice en Génesis, en algo y se hizo la primera vida humana con Adán. ¿Verdad? Pero no fue que primero hizo su cuerpito y luego le agregó su conciencia y por ahí como un sentir de espíritu. Fue un proceso, bueno, no sabemos si fue instantáneo, ¿verdad? Así me lo imagino yo, pero la Biblia no dice que fue así, pero fue un soplar. Perdón, como que necesitaban saber qué es un soplar. Ya lo hice. Pero fue que Dios... El aliento de vida. El aliento, ¿verdad? El ruá de Dios que salió, que formó, ¿verdad? Incluso toda la creación. Así que tenemos también que a veces regresar a un nivel aún más primario para ver también que nosotros sí lo hemos distribuido en diferentes categorías, que por aquí está la fisiología, la anatomía, la biología, lo espiritual, lo psíquico. Pero realmente en su momento de concepción, exacto, fue no la convergencia, fue el punto de partida fue la suma de todas esas cosas. Sí. Entonces también tenemos que tener cuidado cuando nosotros buscamos desmenuzar demasiado las cosas que Dios creó como un entero. Exacto. Hay sabiduría en hacerlo. Pero hay cosas también que entendemos también cuando vemos el entero. Como ahora un bien, todo, la persona como un todo. Y habiendo dicho eso, a veces creemos, no, pero lo más importante es el espíritu. Y yo preguntaría, ¿qué eres tú? ¿Qué es tu espíritu sin tu cuerpo? Claro. ¿Qué es? Cuando estamos hablando de tu espíritu, explícame. La Biblia no define como tu espíritu y tu cuerpo por aparte, ¿verdad? Entonces hay que llegar a esta conversación también, y quisiera como el fundamento fuera bíblico, y lo bíblico es que lo veamos, siento yo, con mucha curiosidad, que tenemos mucho que aprender y que tampoco que lleguemos a identificarnos demasiado con una ciencia, una forma científica de estudiar las cosas. Porque eso a veces podemos perder esa curiosidad y ese asombro que nos lleva, somos creación. Yo soy vaso de barro. A mí me encanta estudiar el cerebro. Y yo me he perdido en unos callejones estudiando diferentes cosas, neurotransmisores y diferentes cosas que pasan en el cerebro si no pasa esto en cierta etapa de desarrollo, si comes me gusta mucho. Pero les puedo decir que me he perdido en eso. Y pierdo el bosque por querer estudiar un árbol, ¿verdad? Y a veces tenemos que ver todo el árbol. Y es que está tan interrelacionado todas las dimensiones del ser humano. Mira, hay un ejemplo que a mí me encanta compartir cuando imaginamos, cuando tan solo imaginamos un limón de esos
con la cáscara lisita, delgadita, de esos que son así jugositos, ¿verdad? Imagínense que partimos el limón y yo empiezo a pensar y me empiezo a imaginar y empiezo a traer mis recuerdos de los limones, de las experiencias que he tenido con limón, y empiezo a imaginar el limón y lo parto y lo puedo ver en mi pensamiento, en mi imaginación. Puedo ver el limón, y si yo lo parto y le pongo salita encima, o imagínense ustedes con salita encima el limón, y empiezo como a apretarlos, las dos mitades, y empieza como a salir ese juguito y empieza a mojar la sal. Y yo mientras se los estoy relatando ya estoy salivando, ¿verdad? Sí. Ya empieza toda la... ¿Por qué? Porque empieza mi cerebro a recibir esa señal y no reconoce si efectivamente yo tengo el limón en la mano, lo tengo enfrente, lo estoy exprimiendo y ya me voy a chupar el limón, o si solo lo estoy imaginando, si solo lo estoy pensando. Sin embargo, mi cuerpo empieza todo un proceso y mis glándulas salivales a segregar saliva. ¿Para qué? Para neutralizar esa acidez del limón, ¿verdad? Y empieza a prepararse para recibir el limón. Y resulta que solo lo estoy imaginando. Increíble. Pero todo el impacto en mi cuerpo se da. Es real. Es real. Yo- es real. Y la conexión es Inmediata. O sea, yo estoy No lo puedes imaginando controlar. y mi cuerpo está reaccionando ante lo que estoy pensando. Es tan valioso que como creyentes consideremos el tema de la encarnación. ¿Cómo sucedió nuestra adopción en Cristo? ¿Cómo fue posible nuestra llegada a la familia de Dios? ¿Cómo sucedió la salvación de nuestra alma? Es cierto, la salvación de nuestra alma por medio de un cuerpo. Claro. O sea, nuestro Dios se puso carne y hueso porque la moneda aceptable para pagar nuestro rescate fue su sangre física. Claro, sin derramamiento de sangre no hay remisión redención de pecados. Exacto. Entonces, digamos, desde ese punto de vista es algo tan central de nuestra fe que no es algo extra. No es como, sí, el templo, eso es como por encima, oíste el discurso de, somos templo del Espíritu. Sí, hay que comer bien, hay que dormir, porque claro. No. Es algo completamente fundamental que nosotros valoremos y nos detengamos, como dice David, aunque sea a tener curiosidad y a considerar las implicaciones de un cuerpo, de nuestros cuerpos físicos, porque nuestro Salvador se puso un cuerpo físico Claro. para cumplir el plan de redención en su cuerpo. Tuvo que ser colgado de un madero, tuvo que entregar hasta la última gota de sangre. Y fíjate pues el detalle que la Escritura nos deja allí registrado, que su sufrimiento se mostró físicamente. Totalmente. No solo en sus heridas, pero en el preámbulo de la crucifixión. La ansiedad que experimentó. La agonía y cómo se describe como gotas de sangre, etcétera. O sea, todo lo que pudo haber pasado en su cuerpo físico, nuestro Creador no es ajeno a todos los males que podemos experimentar, y el dolor y la ansiedad en toda su cúspide en su propio cuerpo. Y cómo no solo es, la historia de redención se trata de un Salvador que se encarna, pero un Salvador que resucita en su cuerpo. Cuando entran a la tumba y encuentran los lienzos bien dobladitos, ordenados, que lo cual es un detalle precioso de nuestro Jesús, lo encontrás con un cuerpo glorificado, con las heridas, ¿verdad? Con los orificios en sus manos para dar testimonio de que sí soy yo, fui herido, soy el Cordero inmolado. Y cómo frente a testigos sube su cuerpo. Y la promesa que tenemos en la palabra es que recibiremos no solo corazones y espíritus glorificados, pero cuerpos glorificados. O sea, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta al momento de considerar, todo este mundo roto, el pecado que he experimentado y que he hecho, va a tener un impacto real en mi cuerpo. Claro. Alguien dijo alguna vez, por ejemplo, que a mí me parece así como increíble, que incluso el abuso emocional y psicológico llega a ser abuso físico por el impacto que tiene en el cuerpo. Totalmente. Por los bombazos de cortisol que produce estar en guerra constante psicológica.
a lo largo del tiempo, cuando tenés esos bombazos tan regulares, ¿qué produce eso? ¿Cómo cambia tu química? ¿Cómo estás hipervigilante? ¿Cómo empezás a tener artritis y que no sé qué y no sé qué? Es que es precisamente ese es el impacto del cortisol. Cuando constantemente nuestro sistema de alertas está activo, está generando cortisol y se da un proceso de intoxicación porque es tóxico el generar constantemente cortisol, y lo que hace es inducir un estado generalizado de inflamación en el cuerpo, y por eso que mencionabas, gastritis, colitis, tenemos colon irritable, dermatitis, tenemos reacciones en la piel, todo lo estamos inflamados a consecuencia del cortisol, además de todo el impacto que siempre relacionamos el hecho del estrés con problemas gástricos. Le dicen a algunos autores el segundo cerebro, ¿verdad? El sistema digestivo es por la red neuronal que tenemos alrededor con receptores de cortisol, ¿verdad? Al tener esos receptores de cortisol, el impacto a todo el proceso digestivo, a la función de la microbiota en que clasifica qué son nutrientes, qué debería de irse al desecho, la habilidad de absorción, los vellos absorbentes a través de los cuales pasan los nutrientes, y cuando se desconfigura todo eso, se altera por estar expuesto a tanto cortisol, de ahí puede estar el origen de muchas de las enfermedades, porque se está enviando quizá nutrientes a desecharlos, y quizá estamos filtrando y absorbiendo elementos que no son los mejores para nuestro cuerpo. Entonces, en realidad el impacto de vivir en esos estados sostenidos de estrés, como decís, claro que se puede volver un abuso físico, un daño al cuerpo. Sí, y digamos, creo que una tentación muy grande para el pueblo cristiano es sobre espiritualizar todo. En el sentido de, hay que orar por el niño, hay que orar por la hermana. Sí, oremos. Pero también cómo estamos nosotros contribuyendo a que descanse bien, a que se alimente correctamente, porque eso pareciera no espiritual. Sí, los hermanos les encanta, vamos a tener la reunión de intercesión, perfecto, y ahora el volcán de donas, y ahora no importa que no durmas bien, y no importa, entonces no somos consistentes, pero es porque menospreciamos el rol del cuerpo dentro de nuestra vida, que es totalmente espiritual. Entonces... Y creo que de ahí ya estamos llegando con definiciones erróneas de qué es espiritual, ¿verdad? O sea, si tuviéramos una definición, y me gusta mucho que he escuchado de diferentes fuentes de judíos, donde dicen que ellos tienen este concepto mucho más claro, que todo es espiritual. O sea, es totalmente espiritual que comas una docena de donas. No es de como ese es un acto físico divorciado de una espiritualidad. Entonces también tenemos que llevar la cena otra vez a no diferenciar. Esto es algo corporal, físico, esto es algo espiritual, porque lo espiritual está en todo. O sea, todo está permeado de espíritu. Nosotros más, ¿verdad? Que portamos la imagen de Dios, que Él es espíritu. Entonces, tenemos que llegar con eso. Regresando a lo que dice Sara también, claro que puede ser causa de enfermedades, y otro aspecto también es que va a empeorar enfermedades que ya latentes o cosas que ya están estemos predispuestos a desarrollar. Totalmente, porque yo puedo tener una predisposición genética hacia ciertas dificultades, enfermedades, lo que sea. Pero el estrés va a ser uno de los factores más importantes a activar ciertas cosas. Incluso porque se ha visto en la epigenética, por ejemplo, con alcoholismo, que mis conductas, mi respuesta ante las situaciones incluso puede cambiar mi ADN. Claro. Es decir, que yo voy a heredar algo diferente a mis hijos debido a las decisiones que tomó respecto a mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando habla, eso también lo hemos visto, cuando habla de la Biblia de hasta la cuarta generación, y realmente ya se ve en la epigenética que así llega a ser, que hay cambios que llegan hasta la cuarta generación. Y otra vez, lo hemos divorciado, que no, pero estamos hablando de cosas, maldiciones espirituales. Sí, generacionales. Generacionales, sí, exacto. Y son cosas espirituales, ¿no? Pero son cosas también físicas.
¿verdad? Porque no hay una diferencia ante los ojos de Dios como nosotros lo tenemos. Y hay qué esperanza con este tema que mencionas de la epigenética, porque el Señor, a través de procesos como neuroplasticidad y neurogénesis, en los que se regeneran las células, en las que podemos reprogramar el cerebro y podemos hacer cambios nosotros, y que esos cambios lleguen incluso a la siguiente generación, es muy esperanzador. El Señor no nos deja sin esperanza. Totalmente, sí. Y yo quiero hacer la salvedad de que me hiciste recordar o pensar en cuántos discursos he oído acerca de que casi que la gente, por ejemplo, que padece cáncer casi se lo provocó. Porque la falta de perdón y porque el esto y porque el otro. Detengámonos un poquito, porque no es tan simple como parece. Definitivamente las situaciones en tu vida, las situaciones adversas y los traumas van a tener una incidencia en tu cuerpo, pero esto no se trata de echar culpas, ¿verdad? Simplemente el Señor nos programó, nos diseñó para que sintamos en nuestro cuerpo lo que hay que sentir, todo lo que, el torrente de tristeza, el torrente de dolor, el torrente de angustia y la alegría, todo se siente en el cuerpo. Entonces creo que es un punto aclaratorio que vale la pena hacer. Estamos en un mundo caído y hay enfermedades que llegan a un agente muy emocionalmente saludable, estable, espiritualmente madura. O sea, Tim Keller está batallando ahora con el cáncer y ese hombre creo que ha bendecido cuantas vidas y creo que es un hombre espiritualmente maduro y está batallando con el cáncer. Y eso no quiere decir que Tim Keller hay algo que no procesó y que no sé qué. Porque son múltiples factores los que inciden para desarrollar una enfermedad. Son múltiples factores, ¿verdad? Yo creo que los procesos orgánicos, fisiológicos que se activan cuando experimentamos una emoción, los tenemos que reconocer como naturales y que cumplen funciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ante la ansiedad, ante la incomodidad de los síntomas que experimentamos cuando padecemos y sufrimos de ansiedad, nuestra reacción es quiero que se me quiten. Quiero que se me quiten. Porque me dan miedo, porque siento que me voy a morir, porque estas palpitaciones, porque me siento que me estoy ahogando, que no puedo respirar. Y la verdad es que todos esos procesos, cuando entendemos cómo funcionan nuestros cuerpos, están diseñados para precisamente hacernos sentir esa incomodidad que nos lleve a resolver, que nos lleve a ponernos a salvo, que nos lleve a evaluar nuestros pensamientos, que nos lleve a identificar qué está pasando. Pero, ¿qué pasaría si no tuviéramos todos esos mecanismos que el cuerpo activa para defendernos? Son para protegernos, ¿verdad? Y si ya los empezamos a analizar y a entender y a saber que no están jugando en nuestra contra, están al contrario, están buscando protegernos, ¿verdad? Porque muchas veces les tenemos miedo y tenemos miedo a los síntomas, tenemos miedo a que perdemos el control, ¿verdad? Y eso nos puede solo buscar querer pasarlo y que se nos quite, pero no vamos al fondo. ¿Qué me está generando la ansiedad? ¿Qué está pasando por mi mente? Identificar mis detonantes y a buscar resolver. Y otra vez, no es que tenemos que... en el mundo cristiano y secular, ahorita hay muchos libros que vas a encontrar sobre la ansiedad. Porque obviamente ha sido un tema como muy popular. Y hay diferentes formas de abordarlo. Lo que no me gusta de muchos de ellos es que lo reduce a que tú tienes que únicamente encontrar la causa, otra vez, de tu ansiedad. Cuando sabemos de cosas así, son reacciones también complejas, aprendidas, cumulativas, en donde hay múltiples factores. Entonces tampoco lo podemos reducir como, mira, solo tienes que encontrar la mentira que estás creyendo, lo reemplazas con la verdad y ya estuvo. Puf, y yo hace poco posteé algo sobre eso que sí es uno de las partes importantes que a mí me ha servido y creo que es muy bíblica de la forma que tenemos que pensar, pero no es lo único que podemos hacer. Entonces también tenemos que considerar, sí, yo tengo que batallar en mi mente. Yo tengo que empezar y como dice Filipenses 4, tengo que pensar en todo lo que es verdad y todo lo que es bueno. O sea, tengo que meditar en eso, sí. Y ser disciplinado en redireccionar mis pensamientos hacia lo que es verdad y bueno y justo.
pero también tengo que empezar a estirarme en las mañanas. Exacto, atender lo físico. También tengo que empezar a tomar más agua. Sí, necesito salir al jardín un ratito. También necesito, como disciplina, abrazar más. Porque la oxitocina, hay diferentes, ¿verdad? Pero hay diferentes formas de abordarlo. Así que si ustedes escuchan que se reduce a un paso para superar la ansiedad, no está completo, ¿verdad? Y ni siquiera lo que yo acabo de mencionar está completo. Hay muchas cosas que están provocando la ansiedad. No es un solo factor. No fue la pandemia lo que provocó la ansiedad. Para cada persona fue un camino diferente. Entonces, tenemos que entender eso. Mira, y siempre que se habla de ansiedad, se habla de mindfulness o de técnicas de relajación, todas estas disciplinas orientales, ¿verdad? Que fíjate que en el fondo estaba leyendo un artículo que me encantó, un artículo científico sobre cómo estudiaron el impacto de todas estas disciplinas y el elemento como clave es el abandono, el abandonarse, el soltarse, el abandonarse en estos casos en la nada, en mí mismo, pero el punto es que yo suelto el control, ¿verdad? Por eso es que al final que puede ser generador de ansiedad, entonces como que la medicina entonces es relajarme, es hacer mis tiempos de meditación, pero imagínense para nosotros como creyentes que nosotros sí tenemos tan concreto y tan claro que nos abandonamos en el Señor, que descansamos en el Señor, que estamos quietos en el Señor y el impacto químico de esa acción, cuando la hacemos de verdad, logramos llegar a ese punto de verdad abandonarnos y soltarnos, pero no en la nada ni en nosotros mismos, ¿verdad? Sino abandonarnos y soltarnos en los brazos del Señor y por lograr estar quietos. Eso genera toda esa química, claro, toda esa dopamina, serotonina, oxitocina que necesitamos en nuestro cerebro para combatir todo el impacto del cortisol, ¿verdad? Y puede ser, sí, tan efectivo. Por eso tener esos tiempos de meditación y ser intencional como claro, en ver y en detectar qué son mis detonantes, qué me está generando ansiedad, qué está pasando en mi vida, qué circunstancias están rodeando mi entorno, pero también identificar qué cosas puedo yo hacer para mejorar mi calidad de vida. Todas esas acciones que David hacía y el tema de la meditación, que es siempre tan recetado, ¿verdad? Tan recomendado con el tema de ansiedad. Yo creo que para nosotros como creyentes cobra una relevancia increíble. Se supone, entretejido en el ritmo diario de tu vida. El practicar, el aceptar la invitación de nuestro Señor a, vengan a mí, los cargados y cansados, porque yo los haré descansar. Acérquense confiadamente al trono de la gracia, porque aquí van a encontrar oportuno socorro. O sea, imagínate que el mismísimo creador del universo, el que se encarnó, también es el que dice pues, que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nosotros, claro. El que fue tentado en todo, pero hallado sin pecado. Cuando te acercas a Él, en la calidad que Él es, que es todopoderoso y Señor y conocedor de adentro para afuera de mi vida, yo puedo tener ese descanso en medio de lo que sea, ¿verdad? Y no quiere decir que por arte de magia se me va a ir la artritis reumática o se me va a desgrasar el hígado, ¿verdad vos? Pero quiere decir que tengo una base, una fuente inagotable la cual yo puedo regresar todos los días o cada ratito, a cada hora, para saciarme y para continuar, ¿verdad vos? Y hacer que sobreabunde la palabra del Señor en nuestros corazones, porque vemos, por ejemplo, cuando después de 40 días de ayuno, el Señor fue llevado al desierto para ser tentado, y tentado en sus dimensiones física, psíquica, espiritual. La respuesta del Señor ante todo fue, escrito está, escrito está, escrito está, ¿verdad? Entonces, tener como ese banco de promesas, como ese banco de la palabra atesorada en mi corazón, ¿verdad? A mí me encanta esa figura de las bodas de Caná y de cómo al final nosotros, como esas vasijas de barro, nos llenamos del agua de la palabra, ¿verdad? Pero ese milagro de convertir el agua en vino, esa la va a hacer el Señor. Cuando el Señor trae a nuestra mente toda esa palabra que como agua hemos llenado nuestros
vasos de barro y los llenamos de palabra, pero precisamente cuando vienen todas estas situaciones que generan emociones, que generan miedo, que generan enojo, que generan tristeza, nosotros podemos ayudarnos a nosotros mismos aconsejando nuestros corazones con la palabra del Señor que hemos ido guardando y atesorando, acumulando, meditando y reflexionando cada día en nuestros corazones. Totalmente, sí. Y pienso mucho, de verdad, que las personas que nos escuchan, y quizá hay muchas personas que hoy no tienen nada, ¿verdad? Hoy se sienten bien, ¿verdad? Todo está bien, no tienen como ninguna condición física, pero conocen a alguien que sí, y a veces sí, aunque no, porque no lo estamos viviendo, le decimos, lo minimizamos o atribuimos, y esa es una tendencia de nosotros como seres humanos, atribuimos las cosas negativas de los demás a sus conductas, a sus, o sea, ellos tienen ¿cómo se llama? La palabra que estoy buscando. No la razón. La culpa, perdón. Ellos tienen la culpa porque están padeciendo de esto. Y cuando se trata de una autorreflexión, nosotros lo atribuimos a la suerte, a porque me tocó, o sea, no lo atribuimos tan así. A una discrepancia así. Pero les animaría a ustedes considerar escribir los nombres de las personas que hoy están sufriendo. Las personas que han quejado de, estoy pensando en personas que se quejan de dolores en sus pies, dolores de, no sé, crónicos de algún tipo o que tienen alguna enfermedad, y tan fácil es para nosotros alejarnos de esa verdad porque no lo estamos experimentando nosotros, ¿verdad? Pero algo que decía Aisha sobre la encarnación, se trata de imitar a Jesús y se trata entonces de acercarnos al quebranto de las personas y tratar de entender. Y la empatía no es de que yo voy a sentir entonces el dolor para poder entenderlos. La empatía es que, voy a escuchar y validar lo que están diciendo y hacer lo mejor que yo pueda para que ellos sepan que estoy validando lo que estoy escuchando. Entonces hay muchas cosas prácticas que también podemos hacer, pero sí les animaría, Uy, sí, nos mira. Animaríamos a tomar ese tiempo, esa tarea de tampoco reducir las cosas, simplificarlo demasiado, sí. ¿verdad? Y aquí yo quiero, de verdad, me voy a moderar, no voy a estar brava. Voy a ser, quiero ser prudente, David. Pero demos un paso atrás con el tema de los milagreros. Porque ¿sabes qué? Falta empatía. Es muy cruel. Si te pones a pensar, es muy soberbio y es muy cruel. El tema de decir aquí en tal noche, a tal hora, Dios va a hacer el milagro en tu vida. Y ¿sabes qué? Vamos a echar fuera el espíritu de esto y del otro y no sé qué. Y ya vas a salir de aquí sanado. Y es más, vamos a tener una fila de testimonios donde vos vas a decir qué te quitó Dios ahorita instantáneamente. Perdón. A la luz de lo que estamos hablando, es sumamente soberbio. Dios yo creo aún en el poder del Espíritu Santo para sanar y para hacer lo que quiera, porque Dios es Dios, Dios es soberano. Y sé que Dios ha efectuado milagros en mi propia vida, en mi propio cuerpo, en mis hijos, hay testimonios, en mi propio esposo. Pero yo no puedo ser tan soberbia de decirle a Dios a qué hora va a actuar y cómo. Entonces, aprovecho ahí para dejar entre paréntesis nomás, consideremos, o sea, ese rollo de noche de esto y el noche del otro, porque no creo que Dios sea manipulable. Es totalmente cierto. Es totalmente cierto. No, y qué buen punto, porque muchas veces nosotros queremos tomar el control y creo que muchas veces nosotros llegamos a la Biblia, ¿cómo puedo yo manejar este carro? ¿Cómo puedo yo tomar el control? Y usamos la Biblia, usamos a los demás. Entonces, ese es un área donde tenemos que... Sí. Y hay ocasiones en las que el Señor nos lo deja tan claro. La verdad, el Señor dentro de su soberanía, Él puede hacer como Él quiera, ¿verdad? Y habrán ocasiones en las que, como Pablo, que le rogó por 3 veces al Señor que le quitara ese aguijón en la carne, ¿verdad? Mensajero de Satanás. Mensajero de Satanás, que interpretamos como algo físico. He oído de todo, ¿verdad? Que si eran sus ojos, que si eran sus pies, que si batallaba con las 1000 cosas. No lo especifica la palabra.
lo que nos deja claro es que es un aguijón en su carne, es algo que le está afectando, es algo con lo que está batallando. Y con lo que vive. Y con lo que vive y que le está pidiendo al Señor vez tras vez que lo sane, que se lo quite, que lo libre. Y la respuesta del Señor en algunas cosas es, te tiene que bastar mi gracia, porque en tu debilidad entonces se perfecciona mi poder, ¿verdad? Y por eso es que al final también tenemos que reconocer que vivimos en vasos, en estos cuerpos que van envejeciendo, que van teniendo el impacto de los años transcurriendo, que el impacto del pecado, que entró el pecado, entró la muerte, entró la enfermedad y hay procesos de oxidación en nuestras células, pues, ¿verdad? O sea, claro que podemos elegir estilos de vida que retarden todos esos procesos, pero hay múltiples factores que nos hacen padecer muchas situaciones. Pero sobre todo yo creo que el Señor usa todo para mantenernos pegados a Él, ¿verdad? Y el impacto de las emociones en el cuerpo, el impacto físico, cómo las experimentamos, yo creo que también nos llevan siempre a depender de Él, a buscarlo a Él, a depender de Él. Muchas veces luchamos con querer pasar los procesos muy pronto, no nos detenemos a abrazarlos y a vivirlos, a experimentarlos. Aún dentro del quebranto hay ganancia. Totalmente. A veces creemos que los testimonios, y de hecho los testimonios que ocupan más tiempo en las plataformas, son los testimonios como esos. O sea, para mí no deja de tener mérito, pues, un testimonio de sanidad instantánea. ¡Qué maravilloso! O sea, qué bien. Y Dios tiene propósito en su manera de obrar en cada historia. Pero creo que necesitamos valorar mucho más el milagro que Dios ejercita en el sostenimiento de una persona cuando no está resuelto el asunto. Cuando tenés que lidiar con la ansiedad por años. Cuando tenés que lidiar con condiciones crónicas. La tristeza. ¿Verdad? La gente que tiene depresiones clínicas. Exactamente, que puede tener origen biológico. Claro, ahí la gloria se la lleva a Dios en cómo sostiene una vida en medio de ese quebranto, en su cuerpo físico, ¿verdad vos? Totalmente. Bueno, hay mucho más que podríamos seguir hablando y quizás en otro episodio lo haremos. Pero hasta aquí hemos llegado en este episodio. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Búsquennos en las diferentes plataformas y por favor agradecemos sus comentarios para que más personas puedan conocer el contenido que estamos produciendo de parte de la Alianza Cristiana para los Huérfanos. Nos vemos aquí en Religión Pura la próxima vez. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.